Un cordial saludo, un abrazo fraternal y una muy cordial bienvenida a cada uno de ustedes que semanalmente están con nosotros para estudiar la palabra de nuestro Dios. Siempre le hacemos la invitación para que se unan a nuestro ministerio laico misionero. Escrito está Lucas 4.8. Así nos consigue en YouTube y en Facebook. El tema de hoy va a ser la 70ª semana y ya vamos por la parte número 3. Muy interesante. Estudios maravillosos que nuestro Dios nos ha estado dirigiendo poderosamente. Vamos a elevar una plegaria a nuestro Dios para que nos continúe dirigiendo. Buen Dios y eterno Padre que estás en el cielo, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, mi Dios. Gracias por tantas bendiciones recibidas de tu mano. Gracias, mi Dios, por las bendiciones materiales. Gracias por la salud, por la vida. Gracias por todas las cosas que nosotros tenemos, las comodidades y todo. Gracias, mi Dios. Sobre todo, Padre, gracias por las bendiciones espirituales. Gracias por este hermoso privilegio de haberte conocido. Gracias, mi Dios, por haberte revelado a nosotros y haber trabajado en nuestros corazones para que te podamos aceptar. Gracias, mi Dios, gracias. Y te agradecemos, Padre, también por este privilegio que tenemos de compartir este maravilloso mensaje de salvación con otras personas. En el estudio de hoy suplicamos, oh Dios, tu bendición, tu presencia. Suplicamos, oh Dios, el ungimiento del Espíritu Santo. Sabemos que estos estudios son vitales, importantes para nosotros, para cada uno de nosotros, que estamos viviendo y nos ha tocado vivir este tiempo del fin. Dirígenos y acompáñanos, oh Dios, dirige nuestras mentes para que podamos comprender tu plan de salvación y podamos comprender tu amor y tu misericordia por nosotros. Gracias nuevamente, mi Dios. En el nombre glorioso de Jesús. Amén, mi Dios. Amén y amén. Bueno, estos estudios se ponen cada día más interesantes. Yo no sé ustedes, yo me los he gozado grandemente. Y me parece que no lo disimulo, ¿verdad? Lo doy a demostrar. Como ya sabemos, esta es ya la tercera parte del estudio de la 70ª semana. Esto se refiere lógicamente a la profecía que se encuentra en Daniel capítulo 9. Vamos a repasar un poco donde nos quedamos en el estudio pasado. En el estudio pasado descubrimos que la misma profecía nos da el punto de partida, ¿verdad? El inicio, ¿dónde es que se inicia? ¿En qué momento específico es que se inicia la profecía? ¿Dónde es que comienza la profecía de las 70 semanas? Y habíamos descubierto, porque la misma profecía lo dice, que el inicio es en el momento en que se da la salida de la orden para restaurar y edificar, ¿verdad? ¿Qué es lo que se iba a restaurar? El templo. ¿Qué es lo que se iba a edificar? La ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Y encontramos que cuando buscamos en la historia se dieron 3 decretos muy importantes con relación a los judíos. Uno lo dio el rey Ciro en el año 537. Eso lo estudiamos la semana pasada, solamente lo estamos mencionando. El otro lo dio el rey Darío en el año 520, antes de nuestra era cristiana también. Y el último lo dio el rey Artajerjes en el 457, antes de nuestra era cristiana. Descubrimos que los primeros 2 decretos no cumplían con las especificaciones que decía la profecía en la Biblia. Por lo tanto, si no cumplían con esas especificaciones, no lo podíamos tener como punto de partida. El único que sí cumplía con las especificaciones que decía la Biblia fue el que dio el rey Artajerjes en el año 457
antes de nuestra era cristiana. Es decir, que entonces descubrimos cuál era el punto de partida de la profecía de las 70 semanas. ¿En qué momento, en qué año específico es que comienza a cumplirse la profecía? Comienza a contar la profecía. En el año 57, a 457 antes de Cristo. Ok. Por otra parte, también habíamos dicho lo siguiente, que uno de los objetivos de nuestro Dios al concedernos profecía, ¿verdad? A darnos la profecía a través de su santa palabra, es que nosotros le podamos dar seguimiento, ¿ve? Le podamos seguir el tracto, ¿verdad? A la profecía. Le podamos dar seguimiento. Y entonces, cuando nosotros le damos seguimiento a la profecía, podemos entonces nosotros poder descubrir en qué tiempo, con relación a la profecía, nos ha tocado vivir. Si nos ha tocado vivir antes de que se comience a cumplir la profecía, o la profecía se está cumpliendo mientras nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Durante ese periodo, o la profecía se cumplió en el pasado, en el tiempo en que nosotros nos tocó vivir. ¿Ve? Localizarnos a nosotros con relación a la profecía. Eso es importante. Ahora bien, también dijimos que nuestro Dios, en su omnisciencia, nos ha concedido las profecías. Y dentro de las profecías, lógicamente, para que se vayan cumpliendo, nos ha concedido los períodos de tiempo, ¿verdad? O los períodos proféticos. Esos son tiempos exactos que la profecía dice que se va a cumplir. Y marca tiempos exactos. Ya ustedes ven, el tiempo exacto del comienzo de la profecía era el 457 antes de Cristo. ¿Ven lo perfecto que es Dios? El tiempo de Dios es perfecto. Gloria sea su nombre. Por lo tanto, Él nos da los periodos de tiempo para que nosotros podamos visualizar y podamos determinar el tiempo en que va la profecía cumpliéndose. Pero, no solamente nos da los periodos de tiempo. El Señor, en su infinita misericordia y con el deseo de que nosotros no nos perdamos, no nos confundamos y le podamos dar la interpretación correcta a la profecía, también nos da otra cosa, nos da eventos. Eventos. ¿Qué son eventos? Esos eventos que se tienen que cumplir en los periodos de tiempo. ¿Ve? O sea que nos dice, oye, no solamente te voy a dar el periodo de tiempo, en este caso los años en que se va a ir cumpliendo la profecía, sino que también te voy a decir y te voy a mostrar algunos eventos que te van a decir, mira, efectivamente en este año estamos correctos. ¿Por qué? Porque se dio el evento. Así que nuestro Dios nos da el periodo de tiempo, pero nos da también el evento o los eventos que se tienen que cumplir. Esto es, como se dice en buen español, un double check. Y así nosotros estamos seguros, ¿verdad? Chequeamos doble. Y tenemos que chequear, hermanos, tenemos que chequear los periodos de tiempo, pero también tenemos que chequear los eventos. Porque si al parecer nuestro, se cumple la profecía en un periodo de tiempo específico, pero no se cumple el evento, miren, algo anda mal ahí.
Algo anda mal ahí. Se tiene que cumplir las dos cosas. El periodo de tiempo más el evento o los eventos. ¿Ok? Gloria sea a nuestro Dios. Bueno. Entonces, dicho esto, quiere decir, mis amados hermanos y amigos, que nosotros ahora, por lo que hemos leído de la profecía, podemos entonces establecer un diagrama. ¿Por qué lo hacemos el diagrama? Porque el diagrama es una forma fácil para nosotros poder comprenderla. Comprender la profecía y el cumplimiento. ¿Cómo es que se va cumpliendo? Lo podemos visualizar. Ya no es solamente yo decirle a ustedes, no, porque aquí esto se cumplió acá y aquello se cumplió allá, y ustedes en su mente mirando y divagando. ¿Y qué es lo que me está diciendo este? ¿Será lo que yo estoy pensando? O a lo mejor no es. ¿Me sigue? Para que no se confundan. Aquí le estamos presentando los diagramas y ustedes saben que nosotros en todos los temas importantes y que tienen que ver con nuestra salvación, le mostramos los diagramas para que lo podamos seguir, lo podamos visualizar y lo podamos entender de la mejor manera. ¿Ok? Bueno, pues vamos entonces al diagramita que hemos hecho para que podamos entender. Voy a borrar aquí para que no se me confundan. Esto fue lo que yo escribí ahora, ¿verdad? Y estamos conscientes de esto. Ok. Dijimos, dice la profecía, y descubrimos que la profecía comienza en el año 457 antes de la era cristiana. Ese es el comienzo de la profecía. ¿Ves? Es decir, que lo que nosotros habíamos dicho las primeras 69 semanas, recuerden que habíamos dicho que la profecía consta de 70 semanas. El periodo completo es de 70 semanas o 490 años. Y que la semana número 70 comienza inmediatamente después de la 69. Es decir, que donde termina la semana 69, ahí mismo comienza la semana número 70. ¿Y por qué así? Porque la profecía la da en semanas. No la da en días, no la da en horas, no la da en minutos, no la da en años, no la da en siglos. La da en semanas. Por lo tanto, tenemos que seguir las semanas, tal y como lo dice la profecía. Claro. Nosotros, para entenderla mejor, convertimos esas semanas en años, porque como habíamos dicho, son semanas de Shabúa, o sea, una semana, en vez de 7 días, para ellos la semana de Shabúa constaba de 7 años. Es decir, que las semanas que nosotros estamos contando aquí son semanas de años. Por lo tanto, 69 semanas es igual a 483 años. ¿Lo ven? 483 años. Y esa primera 69 semanas, que es donde termina la 69 y comienza la 70, consta de 483 años. ¿Ok? Entonces tenemos que empezó en el 457, pero, como 483 es mayor que 457, significa, y miren esto hermanos, esto es importante, significa que la profecía comienza antes de la era cristiana, ¿verdad? Antes de la era cristiana, pero termina después de la era cristiana. O sea, que cruza el término intermedio entre la era antes de Cristo y la era después de Cristo. ¿Lo ven? Esto es importante. Cruza. Empieza antes de la era cristiana y sigue su cumplimiento hasta después de la era cristiana. ¿Ok? Esto es importante. Esto es importante. Si nosotros queremos saber cuánto tiempo después de la era cristiana
se traslada. Entonces fácilmente restamos 483 menos 457. ¿Y cuánto nos da? 26 años. Mírenlo aquí. 26 años. Es decir, que la profecía de las 70 semanas, la semana número 69, termina 26 años después de nuestra era cristiana. ¿Verdad? Eso es lo que significa. Y inmediatamente ahí empieza la semana número 70. La 70ª semana. Ahora, esto es fácil decirlo. Sin embargo, ustedes saben que y esto no es que yo lo use, todo mundo usa esta gráfica. Todo mundo usa esta gráfica para demostrar los años. Esta gráfica, hermanos, ustedes saben cómo se llama, ¿verdad? La recta numérica. Aquí está. Se llama la recta numérica. Y la recta numérica es muy eficiente para nosotros poder ilustrar los años mientras se mantenga en uno de los lados, o en la época antes de la era cristiana o en la época después de la era cristiana. ¿Ve? ¿Por qué? Lo que pasa que la recta numérica, fíjense, la recta numérica lo primero que determina son los números positivos hacia la derecha y los números negativos hacia la izquierda. ¿Verdad? Ese es uno de los propósitos. Y ustedes tienen que haberlo recordado, porque la mayoría de ustedes tuvo que haber ido a la escuela. Y de las primeras cosas que nos enseñan es esa. Números positivos y números negativos. Pero, también la recta numérica sirve para medir longitud y distancia. ¿De qué manera? Miren, la recta numérica es como esto. ¿Esto es qué? Una cinta métrica. ¿Lo ven? Y la cinta métrica empieza ¿en qué número? En el 0. Digo, a esto le llaman cinta métrica. Esta en particular no mide ni metros ni centímetros. Esta lo que mide son pies y pulgadas. Pero se le sigue llamando cinta métrica. Así que vamos a seguir, cinta métrica. El objetivo que les quiero enseñar, mis amados hermanos y amigos, es que la cinta métrica empieza en el 0. ¿Lo ven? En el 0. Este es el 0. Y aquí va el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y así sucesivamente. ¿Están viendo? Por lo tanto, en la recta numérica lo que se hace es esto. Empieza en el 0 y se sigue marcando. ¿Lo ven? ¿Qué se está marcando? Distancia, longitud. Y eso es para el lado de la era cristiana. Y para el lado de la era antes de Cristo o antes de la era cristiana es exactamente lo mismo. Empieza en el 0 y sigue 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. ¿Van viendo lo que les quiero decir? Estamos midiendo distancia, longitud. Pero la profecía no está dada en distancia. La profecía no está dada en longitud. ¿En qué está dada la profecía? En términos de tiempo. ¿Lo ven? En términos de tiempo. ¿Y qué unidad estamos usando para medir el tiempo? Los años. Los años. Aquí lo tenemos, ¿ven? Por eso es que la profecía empieza en el año 457 a.C. y sigue cumpliéndose año por año. ¿Lo ven? En términos de años. Entonces, ¿qué les queremos decir con todo esto? Que para que la recta numérica, este diagrama que estamos utilizando, nos siga siendo útil
lo podamos seguir utilizando, hay que hacerle un ajuste. Un ajuste. Y ustedes dirán, ¿un ajuste? Sí, un ajuste. ¿Por qué? Porque la recta numérica contiene el 0. ¿Lo ven? Y aquí, este 1 se repite aquí y se repite acá. Hay dos 1, ¿verdad? Lo están mirando. Se repite 1 y 1. Cuando usted ve, usted va en el cumplimiento de los años de la profecía. En el 457 es el comienzo y empieza a cumplirse 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años y así sucesivamente. ¿Verdad? Los años no se repiten. Los años siguen cumpliéndose. Van, como dicen, increciendo. O sea, siguen cumpliéndose uno detrás de otro. Y no se repiten. Hasta que termine en el 483. ¿Ven? Ahora, si nosotros decimos, pues esto es fácil, si son 26 años, pues aquí entonces es 26, en el año 26 de la era cristiana, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Eso es si no se le hace el ajuste. ¿Por qué? Porque no es lo mismo los 26 años, estos 26 años, no es lo mismo decir que pasaron 26 años después de la era cristiana que se cumplieron en el año 26 de la era cristiana. No es lo mismo. Hay que hacerle un ajuste. ¿Por qué? Porque, hermanos, como dijimos, empezó a cumplirse la profecía en el 457. 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos los años, año por año, año por año. Recuerden, son 483 años, ¿verdad? Entonces, cuando va por aquí, este es 455 años. Aquí está 456 años. Aquí llega 457 años, ¿verdad? Si seguimos como la recta numérica, ¿qué es lo que pasa? Que se repite, ¿verdad? Este sería, pues mira, este es el 456. Si siguiéramos la recta numérica, porque se repite, ¿lo ves? Pues entonces volveríamos otra, pues si ese es el 456, volveríamos otra vez al 457. Y entonces seguiría 458, por ahí para allá. ¿Me van siguiendo lo que queremos decirles? Espero que lo que vayan siguiendo. Por lo tanto, como aquí no se puede repetir porque los años siguen cumpliéndose, aquí tampoco se puede repetir para que nos siga siendo útil la recta numérica. Lo que queremos es seguir usándola. ¿En qué consiste entonces el ajuste? Pues el ajuste corresponde en eliminar el 0. Si nosotros eliminamos el 0 y entonces pasamos de aquí a aquí directamente, ¿qué tenemos? Este es el 1 y de aquí a aquí pasaría entonces 1 año, ¿verdad? Este es el 1. ¿Cuál sería este entonces? ¿Qué le sigue al 1? El 2. Y después del 2, ¿cuál va? El 3. Y después del 3, el 4, el 5 y el 6. Pues entonces, si queremos seguir usando la recta numérica para seguir ilustrando los años, significaría que entonces los años que corresponden en la recta numérica a los años que corresponden en la profecía tienen que ser estos de aquí. No pueden ser estos. ¿Ves? Ahora, si nosotros hacemos el cambio, entonces sí que podemos seguir usando la recta numérica en términos de años, en términos de tiempo. Este es el ajuste. Este es el ajuste. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo en el ajuste? Pues miren, 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. 3 más 1, 4. 4 más 1, 5. 5 más 1, 6. ¿Qué fue lo que se hizo?
pues aquí lo que se hizo fue que se le sumó un año. Eso fue lo que se hizo. Se le sumó un año. Entonces, si los años correspondientes a la recta numérica no son los que están en azules, son los que están en rojo, significaría que a estos 26 años, ¿qué hay que hacerle? Sumarle un año y ya entonces estaríamos en el año correcto de la era cristiana. Es decir, que el año 483, donde termina las 69 semanas y empieza la semana número 70, corresponde al año 27 de la era cristiana. ¿Me entendieron, verdad? Facilito. Esto es facilito. Ustedes querían profecía, ¿verdad? Esto es facilito. Hermanos, eso es lo que les quiero decir. Las 69 semanas terminan en el año 27 de la era cristiana. Y la semana número 70 empieza en el año 27 de la era cristiana. Bueno, como me dijeron que no lo entendieron bien, vamos a tratar de ilustrárselo de otra manera. Sí, vamos a tratar de ilustrárselo de otra manera. Miren, vamos a hacer otro diagramita aquí. Lo que pasa es que esto tiene que ser en forma de diagrama, porque es que si no, es imposible de entender. Ok. Vamos a suponer que un bebé o una bebé nace en el año 2021. Este es el 2021, este es el 2022, este es el 2023 y este es el 2024, ¿verdad? La bebé nace en el 2021 y pasan, estos son el año dividido en trimestres. Estos son 3 meses, 6 meses, 9 meses y los 12 meses que completan el año, ¿verdad? Si a usted le preguntan qué edad tiene ese bebé aquí, ¿qué usted dice? 3 meses, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no ha cumplido el año. Si le preguntan aquí, pues tiene 6 meses. Si le preguntan aquí, pues tiene 9 meses. ¿Por qué? Porque no ha cumplido el año. No se dice que cumplió el año hasta que no llega el 2022. En el mes que el niño nació, la niña nació en el 2022. Aquí pues le celebramos el cumpleaños porque pues cumplió los 12 meses. Al fin cumplió el año. ¿Ves? Pues maravilloso. Pero fíjense que nosotros vivimos primero el año antes de cumplirlo. Todos somos así. Todos somos así. Después que pasa de aquí, entonces, si aquí le preguntan aquí, ¿cuánto tiene? Pues tiene 1 año y 3 meses. Aquí, pues tiene 1 año y 6 meses, 1 año y 9 meses, hasta que llega a los 12 meses de 2023. ¿Cuánto tiene? Pues aquí tiene 2 años. ¿Me van siguiendo, verdad? ¿Me van siguiendo? Ok. Vamos a hacer el otro diagrama para hacer lo correspondiente, ¿verdad? Yo estoy seguro que después de esto, la próxima vez que usted pida que le interpretemos profecía, lo va a pensar 2 veces. Estoy seguro. Bueno, aquí es, vamos a pensar aquí el 0, ¿verdad? 1, 2, 3 y 4. En la historia, hermanos, en la historia, yo le pregunto, ¿alguna vez usted ha escuchado hablar a un historiador, y valga la redundancia, refiriéndose a la historia y refiriéndose al año 0?
No, porque en el año cero de nuestra historia o en el año cero de nuestra era, ¿ha escuchado usted algo de eso? ¿Verdad que no? Ningún historiador se refiere al año cero. En la historia el año cero no existe. Todavía más. En el calendario, usted ha escuchado decir, porque este es el calendario del año cero, porque en ese año empezamos nuestra era cristiana. ¿Verdad que no? ¿Se refieren a qué? Al calendario del año 1 o el primer año de nuestra era cristiana. ¿Verdad? ¿Qué es lo que la historia y el calendario? Aquí esto va historia y lo mismo sería con el calendario, ¿verdad? ¿Qué es lo que ellos han hecho? Ellos han eliminado el cero. Es decir, que la historia y el calendario de la era cristiana no empieza en el año 0, empieza en el año 1. Eliminan todo esto. En el año 1 de nuestra era cristiana, en el calendario, el calendario del año 1 de nuestra era cristiana, no existe el año 0. ¿Ven? Es decir, para nosotros, hermanos, los que nacemos, este sería el año 0 nuestro. Y este sería el primer año nuestro. En los cumpleaños, esto sí se da. Se cuenta el año 0. Pero ni en la historia ni en los calendarios, que es lo que estamos hablando, se cuenta el año 0. ¿Qué es lo que hace? Lo eliminan. Y empiezan en el año 1. En el año 1 de nuestra historia, en el calendario 1 de nuestra era. ¿Me siguen ahora, verdad? Pues eso mismo es lo que estamos haciendo aquí. Estamos eliminando ese año. ¿Por qué? Número 1, porque la era cristiana no tiene el año 0, no cuenta con el año 0, no va a encontrar ninguna referencia al año 0, no va a encontrar un calendario que se refiera al año 0 de nuestro calendario o de nuestra era. Siempre va a escuchar el año 1. Pues eso es lo que hemos hecho aquí. Hemos ajustado la recta numérica que mide longitud y distancia para que nos siga siendo útil para seguir midiendo el tiempo en años. ¿Está más claro o está más perdido todavía? Es lo que estamos haciendo. Lo he tratado de explicarlo por lo menos de 2 o 3 maneras para que lo entiendan. Espero que eso sea así. Hermanos, lo importante es que las 69 semanas terminan en el año 27 de nuestra era cristiana. Y comienza en el año 27 la 70ª semana de la profecía. ¿Ok? Bueno, pues con toda esta historia que le hemos hecho, hemos localizado finalmente, por lo menos, dónde es que empieza la profecía de las 70 semanas y dónde termina el periodo de las 69 semanas y comienza la semana número 70. Eso es exactamente en el año 27 de nuestra era cristiana. ¿Ok? Ahora bien, habíamos dicho que la profecía no da solamente periodo de tiempo. Hay que corroborar con los eventos. Por lo tanto, tenía que suceder un evento en ese año para nosotros estar seguros que ese es el año correcto donde termina una semana y empieza la otra. ¿Qué evento se suponía entonces que iba a ocurrir en ese año? Vamos nuevamente a la palabra de Dios, específicamente a la profecía. Daniel 9, versículo 24, fíjense. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad.
Entonces menciona una serie de eventos. Estos eventos, hermanos, no están en orden cronológico. Miren lo que va a pasar. Para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Y entonces nos dice, y ungir al santo de los santos. Ungir al santo de los santos. Ese es un evento que tiene que ocurrir. ¿Verdad? Todavía no dice en qué tiempo tiene que ocurrir. La profecía aquí no determina en qué tiempo va a ocurrir. Pero dice que ese es un evento que tiene que ocurrir. Ok. Nosotros entonces nos preguntamos, ungir. ¿Qué significa ungir? ¿Quiénes son las personas que son ungidas o que tienen que ser ungidas? Bueno, quiero hacer un paréntesis. Nosotros en nuestra era cristiana, ¿verdad? En el tiempo en que estamos viviendo, es uso y costumbre de los cristianos que las personas que están enfermas, especialmente aquellas personas que están ya en una etapa terminal, que le queda, ¿verdad?, que es muy, muy improbable que recobren su salud, pues se invita al pastor o a los ancianos de la iglesia para que lo unjan. Y lo ungen con aceite, ¿verdad? En muchas ocasiones, esa persona recobra la salud. En otras ocasiones, no recobra la salud y va al descanso. Pero para eso es que se unge, precisamente. Por si tiene que ir al descanso, pues entonces que vaya al descanso tranquilo o tranquila. Eso es un uso y costumbre nuestro de ahora. Pero vamos a ver en la Biblia, quiénes eran ungidos. ¿Quiénes eran ungidos? Así que vamos rapidito, porque el tiempo sigue corriendo. Levítico 8, 12 y 13. Mira lo que dice. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Ajá. Ok. Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón. Les vistió de las túnicas, les ciñó los cintos y le ajustó las tiaras, como Jehová lo había mandado a Moisés. Es decir, ¿quién era Aarón? Aarón era el hermano de Moisés. ¿Cómo fue que Aarón se ungió? ¿Para qué fue que Aarón se ungió? Fíjense. Aarón, espero hermanos que hayan tomado nota de esto. Y sobre todo que lo hayan entendido. Aarón y sus hijos fueron ungidos como sacerdotes. Fueron ungidos como sacerdotes. En este caso, Dios dio la orden que específicamente a Aarón, la forma de ungir a Aarón era echarle aceite sobre su cabeza y ungirlo. Ungirlo en la cabeza con aceite. ¿Qué representa el aceite en la palabra de Dios? ¿Qué representa el aceite en la palabra de Dios? Al Espíritu Santo. Yo sé que la mayoría de ustedes lo saben. El aceite representa el Espíritu Santo. Y entonces, ese fue Aarón. Los hijos fueron ungidos también. Pero ¿de qué manera fueron ungidos los hijos? No fue con aceite en su cabeza. Aarón, para que tengan una idea, Aarón fue ungido como el sumo sacerdote. Lo que se llamaba el sumo sacerdote.
Los demás eran solamente sacerdotes. ¿Ve? El sumo sacerdote, y aquí está hablando de Aarón, porque fue el primero. Pero de ahí en adelante, todos los demás sumos sacerdotes se tenían que ungir con aceite en su cabeza. Y todos los demás que no eran sumos sacerdotes se ungían cuando le colocaban las vestiduras sacerdotales. Eso era representativo de que también eran ungidos cuando se le colocaban las vestiduras sacerdotales y se le ajustaba la tiara y todas esas cosas, ¿verdad? Bueno, el sumo sacerdote era el único que se ungía con aceite en su cabeza. ¿Y por qué? ¿Había alguna diferencia? Pues por supuesto que había alguna diferencia. Había algunas ceremonias que solamente las podía oficiar el sumo sacerdote. Como por ejemplo, el día que todo el mundo conoce como el Yom Kippur, que es el día de la expiación. Ese día, el único que podía oficiar esa ceremonia era el sumo sacerdote. Los demás sacerdotes no podían oficiar esa ceremonia. Había otra cosa muy interesante, hermanos. En el santuario, el templo estaba dividido dentro del templo, de lo que es el edificio del templo. Estaba dividido en dos. El primero se llamaba el lugar santo. Y el segundo lugar se llamaba el lugar santísimo. No sé si esto es con C o con S. Vamos a ponerlo con S. Santo y santísimo. ¿Qué diferencia había? La diferencia es que todos los sacerdotes, todos, podían entrar al lugar santo. Pero solamente el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo. Y había una cosa bien importante, hermanos, extremadamente importante. Oigan, dicho sea de paso, cuando nosotros estudiamos el santuario, la ceremonia, los servicios que se celebraban allí, nosotros tenemos una oportunidad extraordinaria de poder conocer el plan de salvación. Nuestro Dios le dio a su pueblo a conocer el plan de salvación con su santuario. Por eso es muy importante. Miren lo que pasaba. En el lugar santísimo se encontraba algo que se llamaba el arca, que era el arca del pacto. Esa arca del pacto tenía una tapita, que en verdad era una tapa. Y sobre esa tapa era que se manifestaba la Shekinah. ¿Qué es la Shekinah? La Shekinah es la presencia de Dios. Fíjense, Dios se manifestaba únicamente sobre el arca del pacto, en el lugar santísimo. Y el único que podía entrar al lugar santísimo y presentarse delante del arca del pacto era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, ustedes saben cómo era considerado en el pueblo de Dios. Era considerado como el mediador. El intercesor. Yo creo que aquí es así, ¿verdad? Mediador o intercesor. Era considerado el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque era el único, hermanos, el único en el pueblo que podía estar delante de la presencia de Dios. Y eso era si no tenía algún pecado, porque si no quedaba muerto también. Pero era considerado un mediador o intercesor, porque era el único que podía estar delante de la presencia de Dios. ¿Verdad? Otro detalle.
todos los sacerdotes, incluyendo el sumo sacerdote, y todos los sacerdotes eran ungidos. Ungidos, ¿saben cuándo? Antes de comenzar a oficiar. Ningún sacerdote podía comenzar a oficiar ninguna ceremonia si no había sido ungido antes. ¿Ve? Esto es lo que nos está presentando el libro de Levítico, aquí en Levítico 11 y 12. ¿Ok? Así que entonces tenemos, ¿quiénes eran ungidos? Los sacerdotes eran ungidos. ¿Cómo era ungido el sumo sacerdote? Con aceite en su cabeza. ¿Ok? ¿Quiénes más eran ungidos? Vamos a ver qué la palabra nos dice. Primera de Samuel 6, del 11 al 13, dice: Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió: No, todavía me queda uno pequeño por ahí. O sea, ese muchachito lo que hace es apacentar ovejas. Y Samuel le dijo: No, está bien, pues tráelo, envía por él. Aquí para que no vamos a comer, no nos vamos a aceptar a comer hasta que él no venga. Ok, versículo 12. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso, de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: Levántate y úngelo, porque este es. Todos sabemos a quién se estaba refiriendo, ¿verdad? Se estaba refiriendo a David. Y Samuel tomó el cuerno de aceite. ¿De qué? De aceite. Y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, hermanos, ¿qué pasó? El Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Ve? Después de haber sido ungido, ¿quién vino? El Espíritu de Jehová. O sea, el Espíritu Santo. Lo que estamos diciendo, ¿verdad? Que el aceite representa la presencia del Espíritu Santo. Así que entonces tenemos que, por ejemplo, David fue ungido antes de comenzar a reinar. Porque David fue el rey de Israel. ¿A quién más se estaba ungiendo? A los reyes. Mire lo que dice 2 de Reyes 9:6. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di, así dijo Jehová: Yo te he ungido por rey sobre Israel. ¿Y qué tenía que hacer? Buscar el aceite y derramarlo sobre su cabeza. Nuevamente, la presencia del Espíritu Santo. Y abriendo la puerta, se echa a huir y no espere. Lo importante que queremos destacar es que, hermanos, en el pueblo de Dios, los que eran ungidos antes de comenzar una labor o su labor oficial, eran los sacerdotes y los reyes. Los sacerdotes y los reyes. Tenemos claro, ¿verdad? Que estamos hablando todavía de que la profecía dice que será ungido el santo de los santos. No nos perdemos. No nos perdemos. Ok. Así que entonces los sacerdotes y los reyes son ungidos. ¿Qué dice la palabra de Dios con relación a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué dice? ¿Qué dice del Señor Jesucristo? Vamos a ver. ¿Quieren saber? Vamos a ver. Mire lo que dice 1 de Timoteo, capítulo 2, 5 y 6. Esto es una cosa maravillosa. Porque hay un solo Dios y un solo hombre y un solo mediador. ¿Quiénes eran los mediadores? Los sacerdotes. ¿A quién era que se consideraba mediador entre Dios y el pueblo? Al sumo sacerdote.
Aquí nos está diciendo el apóstol Pablo que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Gloria sea su nombre. El cual se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro mediador. Hermanos, el apóstol nos quiere decir que nuestro Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Gloria sea su nombre. Romanos 8:34, nuevamente el apóstol Pablo. Este apóstol Pablo era tremendo. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó. El que además, ¿qué otra cosa hace? Está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Gloria sea mi Dios. Gloria sea nuestro Señor Jesucristo. Él es el que intercede por nosotros. ¿Quién era el que intercedía por el pueblo que leímos en la Biblia? El sumo sacerdote. Nuestro Señor Jesús es nuestro sumo sacerdote. Mire lo que dice nuevamente en Hebreos 7, 22 al 26. Por si acaso hay alguna duda. Por tanto Jesús, está hablando de Jesús, es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes, refiriéndose a los sacerdotes del templo, llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, porque lógicamente morían. Mas ¿quién? Nuestro Señor Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Gloria sea mi Dios. Un sacerdocio. Nuestro Señor Jesús es nuestro sumo sacerdote. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre, ¿para qué? Para interceder por nosotros, por ellos. ¿Lo ven? Nuevamente, la labor del sumo sacerdote. Porque, por si hay duda, tal sumo sacerdote, ahora lo dice con nombre y apellido, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Cuál? Señor Jesús. Porque era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho todavía más sublime que los cielos. Gloria sea nuestro Dios. Alabado sea para siempre mi Señor Jesucristo. Te amo, mi Dios. Gloria, gloria, gloria a tu nombre. Bueno, entonces, significa que nuestro Señor Jesús es, no es que fue, es y continúa siendo nuestro sumo sacerdote. Eso es lo que dice la Biblia. Yo no me lo estoy inventando, lo estamos leyendo. Es nuestro sumo sacerdote. Y fíjense que el sumo sacerdote era el único que podía entrar en el lugar santísimo, delante de la presencia de Dios, delante del arca del pacto, donde se manifestaba la presencia de Dios, la chequina. ¿Y saben qué? Nuestro Señor Jesús está a la diestra de Dios Padre, delante de Dios personalmente, en la presencia de Dios. ¿Para qué? Para interceder por usted y por mí. Gloria sea mi Dios. Alabado sea para siempre. ¡Qué maravilloso! Contar con tal sumo sacerdote que tiene un sacerdocio inmutable. Ese es el sumo sacerdote que usted tiene y que yo tengo. ¡Qué tremendo sumo sacerdote! Nosotros nos gastamos, ¿verdad? Alabado sea su nombre. Gloria, gloria, gloria. Bueno, pero también la Escritura decía
que además de los sacerdotes, ¿quiénes eran ungidos? Los reyes. Vamos a ver qué dice la escritura de nuestro Señor Jesús. De nuestro Señor Jesús, sí. Mateo 20, 25, 31 al 34. Cuando el Hijo del Hombre venga, el Hijo del Hombre, ¿quién es ese? Nuestro Señor Jesús. Venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, no viene solo. Entonces se sentará ¿en dónde? En su trono de gloria. ¿Y quiénes son los que tienen trono? Pues los reyes. Él se va a sentar en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces, versículo 34. Entonces, el rey. ¿Quién es el rey? El Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea su nombre. El rey, nuestro rey, dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Gloria sea su nombre. El texto nos está diciendo que nuestro Señor Jesucristo, además de ser nuestro sumo sacerdote, también es nuestro rey. Nuestro rey. Gloria sea su nombre. Mire lo que dice Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero. ¿Quién es el Cordero? Nuestro Señor Jesús también. Y el Cordero los vencerá. ¿Por qué? Porque el Señor es Señor de señores y Rey de reyes. ¿Quién? Nuestro Señor Jesús es no solamente el Rey, es el Rey de reyes. Gloria a su nombre. Y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Gloria a ti, mi Dios. El Señor Jesús es nuestro mediador, es nuestro sumo sacerdote, es nuestro rey. Por lo tanto, así como los sumos sacerdotes eran ungidos antes de comenzar su labor, y los reyes eran ungidos antes de comenzar su labor, era necesario que nuestro Señor Jesucristo fuera ungido, como dice la profecía, antes de comenzar su labor oficial. ¿Verdad? Y entonces, ¿cuál? Porque estamos todavía en el evento, hermanos. Ya determinamos el año 27, después de nuestra era cristiana. ¿Cuál entonces fue el evento? ¿Cuál fue el evento que ocurrió para que nuestro Señor Jesús fuera ungido como nuestro sumo sacerdote y como nuestro rey? ¿Qué evento fue ese? Gloria sea mi Dios. ¿Saben qué? Ese evento fue en la ocasión de su bautismo en el río Jordán. En ese momento, hermanos, fue que nuestro Señor Jesús fue ungido como nuestro sumo sacerdote y nuestro rey. En ese momento, hermanos, fue que se cumplió lo que decía la profecía de las 70 semanas, que iba a ser ungido el Santo de los Santos. ¿Y lo podemos probar? Vamos a probarlo rapidito, hermanos. Rapidito, porque el tiempo sigue pasando y quiero terminar por lo menos esta parte. Lucas 3, 21 y 22. Y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. ¿Cuándo? Cuando el Señor Jesús fue bautizado. Y miren lo que pasó. Miren lo que pasó. Versículo 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado,
en ti tengo complacencia. Gloria sea mi Dios. Alabado sea para siempre. Amados hermanos y amigos, que esto es una cosa maravillosa, maravillosa. En la ocasión del bautismo de nuestro Señor Jesús, fue una de las pocas veces que la Biblia registra. Miren lo que estamos diciendo. Fue una de las pocas veces que la Biblia registra que las tres personas de la deidad o las tres personas de la divinidad están juntas o se manifiestan juntos. ¿Me entendieron eso, verdad? Una de esas pocas veces. Primera persona, el Hijo. ¿Qué hacía? El Hijo dice que era el que se estaba bautizando. La segunda persona de la deidad se estaba bautizando. El Padre estaba presente. Estaba presente. Tuvo que exclamar: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Él estaba allí. Él estaba allí. Y Él habló. ¿Y saben qué? Lo entendieron. Lo entendieron, porque si no, no hubieran puesto lo que Él dijo. Escribieron exactamente lo que Él dijo. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El Padre estaba presente en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que vino en forma corporal como paloma y se posó. ¿Ustedes saben en dónde? En su cabeza. Maravilloso, mi Dios. En su cabeza. ¿Por qué ungían a los reyes y a los sacerdotes con aceite en su cabeza? En representación del Espíritu Santo. Leímos que una vez, no una vez, dos veces, una vez tanto los sacerdotes como los reyes eran ungidos, el Espíritu de Jehová venía sobre ellos. En esta ocasión, gloria sea mi Dios, el Espíritu Santo vino personalmente a ungir a nuestro Señor Jesucristo y tomó forma corporal de paloma y se le posó en su cabeza. Gloria sea mi Dios. Gloria, gloria, gloria. ¿Tienen ustedes duda de que ese evento tan trascendental para el cielo, donde las tres personas estuvieron presentes, fue el momento en que fue ungido el Santo de los Santos? Yo no tengo duda. La palabra es clara. Pero ¿saben qué? Por si acaso hay alguna duda, mire lo que hizo Lucas. Lucas no solamente dijo el evento y describió el evento, sino que describió el año. Mira, Lucas 3, 1 al 2. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanías tetrarca de Abilinia. Oiga, Lucas da una descripción tan espectacular aquí, que es imposible que no se sepa en qué año fue. Dice todavía más: siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Hermanos, ustedes saben que en la época de los apóstoles, en la época en que se escribió el Nuevo Testamento, lógicamente él no iba a decir, no, porque en el año 27 de la era cristiana. ¿Por qué? Porque no existía la era cristiana. La era cristiana la vinimos a poner en práctica los otros días, como quien dice. ¿Me siguen? Ellos no se podían referir a la era cristiana. Pero Dios, en su omnisciencia, le dijo a Lucas: escribe para que quede grabado el año en que fue bautizado nuestro Señor Jesús. Escribe. ¿Saben qué? Que cuando hacen una compilación, el pareo,
el pareo de cuándo fue el año 15 del imperio y todo eso, y se cumple todo lo que Lucas dice ahí. Adivinen en qué año es el pareo. Adivinen en qué año nos da. El año 27 de nuestra era cristiana. Gloria sea mi Dios. Una cosa maravillosa. Maravillosa. Por lo tanto, el ungimiento del Santo de los Santos fue el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea su nombre. Ya terminó el tiempo, por lo tanto, seguimos en el próximo estudio. Comparte los videos para que otras personas lleguen al conocimiento del Evangelio. Búscanos en Facebook escrito está Lucas 4.8, y también nos puedes buscar en YouTube, de la misma manera, escrito está Lucas 4.8. Suscríbete a YouTube y marca la campanita para que puedas ser notificado. Nuestro texto tema, Juan 5.39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Y eso es lo que hacemos precisamente, escudriñando las Escrituras. Que nuestro Dios nos bendiga a todos. Amén.